Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Dice el Evangelio de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, unge mi boca, tu pueblo será bendecido, Padre. Como les decía, lo que quiero compartir hoy no es muy profundo, tampoco es muy largo. Voy a usar unos 20-25 minutos, no vamos a tardar mucho tiempo. Pero mire, por más de 3 años, Jesús estuvo preparando, enseñando a sus discípulos. Y para que se cumpliesen las Escrituras, Jesús tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Y cuando resucita Jesús, se le aparece a sus discípulos, aunque Pedro no lo había entendido, todas las enseñanzas que Jesús le había dado a todos sus discípulos, es decir, tantos seminarios que Jesús había dado a todos ellos, tanto tiempo con el cual Jesús había compartido con ellos, y Pedro aún no había entendido el llamamiento que le había hecho Jesús. Cuando Jesús resucita, encuentra a Pedro que está en su vida normal, en su antiguo trabajo como pescador. Pedro había olvidado lo que Jesús le había dicho, el mandamiento, el llamamiento de Jesús. Y se le presenta a Jesús a Pedro y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Y hay mucha gente que no ha entendido el llamamiento o no ha entendido quién es para el reino de los cielos. Gente en las iglesias que está sentado, lleno del Espíritu Santo, santificados, consagrados para Dios, pero sentados en una iglesia esperando que venga el rapto de la iglesia. Porque no han entendido o no tienen ni idea para qué Dios los llamó, además del regalo de la salvación. No sé si usted me está entendiendo.
Hay gente que no hace nada para el reino de los cielos. No ha entendido cuál es su asignación en el reino de los cielos. No ha entendido qué es lo que les corresponde hacer en el reino de los cielos. Y así como Pedro estaba despistado, encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Ejemplos que lo podemos aplicar a nuestra iglesia moderna, a nuestra iglesia actual. La Biblia dice que Sansón estaba destinado a ser un libertador de Israel, un juez de Israel. Y dice la Biblia que antes de nacer, ya el ángel de Jehová se le había aparecido a la mamá de Sansón y al padre de Sansón, diciéndole cuál era la asignación, cuál era el propósito por el cual Sansón había de nacer. Qué maravilloso, ¿verdad? Y dice la Biblia que el ángel le enseña cómo tiene que educar, cómo tiene que criar al niño. Qué maravilloso es Dios, que hasta nos da instrucción cómo debemos criar a nuestros hijos. Cómo debemos, la manera como nosotros debemos corregir, de la manera como nosotros debemos. Los judíos en eso nos llevan una gran ventaja, ¿verdad? Ellos desde pequeños empiezan a instruir a los niños en la palabra y en el conocimiento del Señor. Y eso es maravilloso. Y el ángel se le aparece a la mujer de Manoa, madre de Sansón, y le dice: el niño va a ser nazareo, no pasará navaja por su cabeza, no consumirá vino. El niño va a ser totalmente consagrado a Dios. Y va a ser el que va a libertar a Israel de mano de los filisteos. Dice Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero usted sabe qué hizo Sansón cuando ya fue creciendo, cuando ya se hizo joven, cuando ya fue un hombre. No siguió su asignación por el cual él había venido a este mundo, sino que era un hombre que donde iba se enamoraba de una mujer diferente. Se peleaba con todo el mundo por las mujeres. Vamos, que no podía ver una mujer porque se enamoraba. Y ese era el mayor problema de Sansón. Donde llegaba, se enamoraba. Parecía un marinero. En cada puerto tiene un amor. Bueno, eso es un dicho, no sé si será. No sé si será así como alguien me estará escuchando y me dice: no, pues yo no soy así. Yo soy fiel a mi esposa. Amén. Pero Sansón no fue escogido para eso. Sansón, desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, antes de estar en el vientre de su madre, ya tenía una asignación de parte de Dios. Pero Sansón descuidó su asignación con el cual él había nacido y terminó horrible. Terminó de una manera muy trágica, terrible. Porque el no responder al llamado de Dios trae malas consecuencias para su vida. El no responder a la asignación que Dios te ha dado, el descuidar tu asignación, trae consecuencias malas para tu vida, no trae consecuencias buenas. Sansón le gustaba mucho, pero no le gustaban las mujeres de su pueblo, esa era otra. A él le gustaban las filisteas. Él no podía ver una filistea porque
Se peleaba con todo el mundo por esa mujer. Era un hombre que no estaba consagrado a Dios cuando el Señor ya le había dicho, es nazareo, tiene que estar consagrado a Dios, no puede beber vino, no puede tocar cosa inmunda. Pero ese era un hombre que a él no le importó esas cosas, no le importó seguir su asignación. Y dice Jueces 16, 19 al 22, que Sansón estaba en manos con Dalila, durmiendo en los brazos de Dalila, dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez me saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Fíjense cómo terminó Sansón. Porque usted no puede descuidar su asignación. Usted no puede abandonar el ministerio que Dios le ha dado. Uno no se puede confiar. Está bien que usted sea una persona fuerte, que destroce leones, vamos, que maten 1000 hombres con quijadas de asna, pero su guerra no es contra sangre y carne, su guerra es espiritual. Y usted se tiene que cuidar, no confiar, porque el diablo, si uno se descuida de lo que Dios le ha dicho, el diablo te hará tocar fondo. Dice la Biblia que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y mire, hay gente que cae en un agujero y de allá muchos no salen. Porque el diablo estaba buscando cómo matar tu asignación, cómo matarte, cómo destruirte. Sansón era un hombre fuerte físicamente. Sansón tenía la unción del Espíritu Santo, pero era un hombre muy confiado. Dormía en los brazos de sus enemigos. Dormía en los brazos de una mujer que no era una mujer buena, que era su enemiga. Usted no puede dormir en los brazos de sus enemigos, usted tiene que dormir en los brazos del Señor. Y mire, Sansón se olvidó de su asignación, perdió la visión para la cual él estaba, en la cual él debía caminar. Pero lo que Dios puso en su corazón siempre anduvo con Sansón, a pesar de que él no anduvo en obediencia. Siempre estuvo allí, a pesar de que él no estaba en obediencia. Así hay cristianos totalmente desorientados, totalmente ciegos, lejos de su asignación. Hay una pregunta: ¿para qué tú fuiste llamado? ¿Cuál es tu asignación? ¿Estás en tu asignación? El Señor se le aparece a Pedro y le dice: si me amas, pastorea mis ovejas. Es tu trabajo, es tu asignación, Pedro. Y así como Sansón, encontramos otros ejemplos en la Biblia. La Biblia dice que Gedeón era un hombre que no hacía nada para el reino de los cielos. Era un hombre que no sabía cuál era su asignación.
Y hasta que vino el ángel de Jehová y le declaró quién era en el reino, gloria a Dios, quién era en el reino de los cielos. Yo oro por ti para que el Señor te revele, si tú no sabes cuál es tu asignación, para que el Señor te revele tú quién eres verdaderamente para el reino de los cielos. Qué valor tú tienes en el reino de los cielos. Dice Jueces 6, 11, 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No es con tu fuerza, le está diciendo el ángel. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, porque ese era su oficio, él no sabía hacer otra cosa. Ese era su trabajo, lo que él hacía a diario. El hombre no tenía ni idea quién era en el reino de los cielos, hasta que vino el Señor y se lo declaró: tú eres un poderoso guerrero, tú eres un libertador de Israel. Él era un campesino, no sabía hacer otra cosa, asustado, amedrentado por los madianitas. Y así hay gente que no sabe quién es, anda por ahí y no sabe quién es en el reino de los cielos. Hasta que no venga un ángel, hasta que no venga un profeta, un hombre de Dios y le diga: tú eres un guerrero en el reino de los cielos, estás destinado para eso. Tú eres un gran hombre, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, tú eres un siervo para el reino de los cielos. Esta es tu asignación. Gedeón se creía un campesino. Además, él se creía que Dios nos había desamparado, que Dios nos había abandonado. Él no se encontraba con las fuerzas suficientes y necesarias para enfrentarse a los madianitas. El hombre estaba asustado, el hombre estaba amedrentado, como muchos de los israelitas que vivían en cuevas, huyendo de los madianitas. Y el hombre estaba sacudiendo su trigo, asustado antes que vinieran los madianitas y se lo quitaran. Y Dios le dice: tú no puedes vivir así, asustado. Tú eres un poderoso guerrero en el reino de los cielos. ¿Cómo así? Sí. Es que no es con tu fuerza, Gedeón, es con mis fuerzas. Ve tú con tu fuerza a ver si lo derrotas, a ver si libertas a Israel. No lo vas a lograr. Es que yo te estoy enviando. Es que es con mi espíritu. No es con ejército. ¿Usted sabe cuánta gente hay en el cristianismo? Años y años en el cristianismo sin saber quiénes son.
No saben quiénes son en el reino de los cielos. No saben para qué han venido en este mundo. Y el Señor le dice, tú no eres un cobarde. Tú eres un valiente guerrero. Deja de andar así, Gedeón. Tú no eres igual a este, tú no eres... Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Tú no eres igual a este, tú no eres igual al otro. Yo te he escogido para esto. Tú eres esta ficha clave en el reino de los cielos. Porque dice que somos un cuerpo, pero el cuerpo tiene muchos miembros y todos debemos encajar en ese cuerpo. La Biblia dice que una vez que Dios le reveló a Gedeón quién era Gedeón para el reino de los cielos, Gedeón comenzó a trabajar en esa dirección, preparar el ejército para derrotar a los madianitas. Y se le olvidó eso de que yo soy pobre, yo no puedo. Porque si tú le dices al Señor, yo soy pobre, yo no puedo, el Señor te dice, yo te proveo, yo te capacito, yo te envío. No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas. Es con el Espíritu Santo. Y aunque usted no sepa, aunque usted no tenga, aunque usted no lo entienda, pero el Señor le va a proveer y el Señor le va a capacitar y es el Señor que lo va a enviar. Porque si te envía hombre alguno y tú no estás destinado para eso, tú vas a fracasar. Pero cuando es el Señor el que te envía, Él sabe. Aleluya. David se creía un pastorcito de ovejas hasta que el profeta vino y le dijo, tú no eres un pastorcito de ovejas, deja ya pastorear esas ovejitas. Tú eres el rey de Israel. Gloria a Dios. Yo no sé si el Señor está hablando esta mañana a tu vida. Tú estarás sentado ahí y dirás, bueno, ¿y yo quién soy en el reino de los cielos? Yo no sé quién tú eres si Dios no te lo ha revelado. Si me lo revela, yo te lo digo. O que el Señor mismo te lo revele. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que tú eres una ficha importante, una pieza clave en el reino de los cielos. Importante en el reino de los cielos. Dice la Biblia que cuando vino Samuel a ungir al rey de Israel que Dios le había dicho, Samuel también estaba confundido, porque él llegó y empezó a mirar, se dejó llevar por sus ojos carnales y empezó a mirar la apariencia. Y cuando vio a uno grandote, fuerte, dijo, este es el rey. Le dijo el Señor, no, te equivocas. Ese no es el rey. Dice Primera de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, gloria a Dios, mire, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento en que el profeta vino y le dijo a David, tú no eres un pastorcito por allá retirado cuidando las ovejas.
porque David se creía así. Él le dijo, el profeta le dijo, el Señor ha dicho que tú eres el rey de Israel. El rey de Israel. Eso ha dicho el Señor. Y lo ungió, oró por él. Y dice que a partir de ese momento, David, el Espíritu Santo vino sobre David. Y David empezó a caminar como el rey de Israel. Aún no era el rey, porque en la realidad el rey era Saúl. Pero muchas veces la verdad no es lo que tú estás viendo, no es tu realidad. La verdad es lo que ha dicho el Señor. Lo real en ese momento era que David era uno más de los habitantes de Israel, pero Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había escogido, Dios ya le había dado esa asignación. Es algo muy importante porque muchas veces despreciamos la asignación de Dios, ¿verdad? No valoramos. Y Dios es tan soberano que Él quita tu asignación y pone a otro. Eso pasó con Saúl. Saúl fue un hombre que fue nombrado por Dios, pero él no cuidó su asignación. Y el Señor dijo, pues que es conforme a mi corazón. No nos salgamos del tema. Y vino, y a partir de ese momento, David empezó a caminar como rey, el rey de Israel. Dios te ha mostrado tu asignación. Dios te ha dicho quién eres. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú no lo sabes, que si el Señor no te lo ha revelado, Él te lo revelará ahora. ¿Para qué tú estás? ¿Para qué tú estás? Ay, Señor, pero es que mira los problemas que yo tengo. Pero es que mira que yo soy pobre, yo no puedo, mira que yo... Pero es que no eres tú. El Señor le dijo a Gedeón, ve tú con tu fuerza y liberta a Israel y pelea contra ellos. ¿No te envío yo? Ay, Señor, pero es que yo no estoy capacitado, yo no entiendo, yo no sé. El Señor te capacita. Que no tienes, el Señor te provee. Pedro, ¿me amas? Si me amas, pastorea mis ovejas. Porque verdaderamente el que ama a Dios, ese le va a servir a Dios. Verdaderamente el que ama a Dios va a obedecer a Dios. Por eso el Señor le dice 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces sírveme. Entonces obedéceme. Mire, el Señor es misericordioso. El Señor es puro amor. Porque aparece a Pedro y se le revela como a todos sus discípulos. Porque él hubiera podido escoger otro. Y lo ha hecho, mire, pasó con Judas. Judas fue un discípulo de Jesús que no cuidó la asignación que Jesús, todos los discípulos que Jesús escogió y trabajó con ellos, los hizo apóstoles. Pero Judas no le dio la importancia a su ministerio y terminó fatal.
Y fue cambiado por otro, fue sustituido por otro. ¿Por qué hay tanta apatía, tanta sin ganas con el Señor? Porque no amas suficiente al Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí. Entonces, obedéceme. Entonces, cumple tu asignación. Cumple tu asignación. Judas era uno de los 12, pero no amaba suficientemente a Jesús. Él amaba más el dinero que a Jesús. Jesús no era el primer lugar en su vida. Jesús no era el que ocupaba su cabeza. Otras cosas pasaban por la mente, por la cabeza de Judas. Mire, Pedro había abandonado lo que Jesús le había dicho y se había vuelto a su vida normal como pescador. Y sabe una cosa, no cogía, pero ni un pescado, pasando hambre. No cogía nada, no hacía nada ni para comer. Porque cuando usted no está en la asignación de Dios, a usted no le va a ir bien. No quiero decir que le vaya mal económicamente, no quiero decir eso, que vaya a tener una familia, sino que usted no se va a sentir realizado. Usted no se va a sentir que está lleno, total. No se va a sentir en una satisfacción total. Algo le hará falta. Algo le va a hacer falta. Porque no está en el propósito del Señor. No está en la asignación del Señor. Y por eso vemos que hay muchos cristianos aburridos. Su cristianismo es aburrido. Hasta se apartan, hasta se van. Porque no están en el propósito del Señor. Porque no están cumpliendo la asignación del Señor. La Biblia dice que Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús le dijo. Pedro entendió que Jesús le dijo, tú eres un pastor, pastorea mis ovejas. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, que Pedro dejó eso de barcas y pescados y empezó a caminar en esa dirección. Empezó a caminar en esa dirección. Gedeón entendió lo que le dijo el ángel de Jehová y empezó a caminar en esa dirección. Y que sacudiendo trigo, y que trabajando en el campo, él empezó a preparar el ejército de Israel. Para libertar a Israel, para cumplir con el propósito de Dios. Yo no sé si el Señor te está hablando esta mañana, pero yo creo que sí. El centro de todo lo que yo estoy diciendo, de lo que yo te he dicho esta mañana, es que si Dios te reveló cuál es tu asignación, si Dios te reveló cuál es el propósito con el cual Él te ha llamado, porque tu primer llamamiento es a salvación, pero viene luego para servirle al Señor. Tú te puedes quedar sentado en la banca, te puedes quedar donde estás, esperando que venga el rapto de la iglesia, que venga el Señor por ti. Pero el Señor te tiene destinado a cosas más grandes. Tú has nacido con propósitos eternos. ¿Cuál es tu asignación? Y si el Señor te ha revelado cuál es, comienza a trabajar, comienza a caminar.
a direccionar tu vida en ese sentido. En ese sentido. Y si el Señor te ha revelado que tú haces parte de este ministerio, tú vas a encajar. Porque no todos en el cuerpo son la mano, son los dedos, ¿verdad? En el cuerpo hay otros miembros y todos son importantes. Por más, mira, si tú te golpeas una uña vas a sentir en todo tu cuerpo. Tú vas a ser parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor liberta al endemoniado gadareno, el gadareno le dijo a Jesús, le rogaba a Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, yo tengo destinado otra cosa para ti. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale la misericordia de Dios contigo. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y dice que ese hombre desistió, porque él quería, mira qué pensamiento más noble, ¿verdad? Él quería ir con Jesús en las campañas evangelísticas y trabajando con Jesús, pero Jesús le dijo, no, mejor vete a tu casa. Y cuéntale las maravillas. Y dice que ese hombre se fue a Decapólis y habían 5 ciudades. Y todas esas ciudades se convirtieron, conocieron del Señor por el testimonio de ese hombre. Eso era lo que Dios tenía preparado para él. Eso está en Marcos 5, 18, 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapólis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban de las cosas que había hecho. Era más importante de que él se fuera a esa ciudad, de que se fuera con Jesús. Dice que conquistó 5 ciudades para Jesús. No estamos diciendo que no hacía parte del cuerpo de Cristo, sí. Porque puede ser que el Señor no te utiliza para una cosa, pero está para otra. Tú haces parte del cuerpo de Cristo. Y si el Señor te trajo aquí, es con un propósito. No todos son maestros, no todos son apóstoles, ¿verdad? No todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos tienen el don de sanidad, el don de lengua, el don de profecía. No todos tienen el mismo talento, pero todos trabajan para Dios y hacen parte de un cuerpo, hacen parte de un ministerio. Dice eso está en Primera de Corintios, no lo vamos a leer, Raquel, pero ahí es donde dice Primera de Corintios 12, donde habla de la diversidad de dones, diversidad de operaciones y asignaciones, y los diferentes ministerios. Todos hacen parte del cuerpo de Cristo. No te olvides de lo que hablamos esta mañana. El centro de todo es cuál es tu asignación. Tendrá que venir el Señor, el profeta, el Señor te lo revele, cuál es tu asignación.
Y si el Señor ya te lo ha revelado, comienza en esa dirección, a trabajar en esa dirección, a trabajar en ese ministerio. Ponte de pie.